a las jornadas académicas de historia. A continuación, nos acompaña en el presidium el doctor César Valdés con la ponencia de Memoria, Historia y Política del 68 mexicano. El doctor César Valdés es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y doctor en Historia por el Colegio de México. Imparte cursos sobre Historia de México Contemporáneo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es profesor investigador en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, en donde ocupa desde mayo de 2017 la Subdirección de Historia Contemporánea. Es coordinador del Seminario de Estudios Históricos sobre las Fuerzas Armadas y miembro del Seminario sobre las Derechas en México. Es autor de artículos como Un acercamiento a la representación cinematográfica de la guerrilla en México, Meridiano 100 y Bajo la metralla, la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa de los Ojos del Estado Mexicano y Miedos Políticos y Vigilancia durante el Conflicto Religioso 1925 a 1929. Actualmente trabaja en la publicación del libro Vigilancia y Persecución Política en el México Postrevolucionario. Nos dejamos con el doctor César Valdés. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, hasta acá. Y bueno, sobre todo romper las distancias de reflexión geográfica en un espacio que debería de ser más con mayores posibilidades de comunicación, como es la Ciudad de México, ¿no? Creo que en definitiva que los centros de investigación y sobre todo los profesores de las diferentes licenciaturas deberíamos de tener muchísimo más contacto y diálogo, ¿no? Entonces celebro que haya esta posibilidad de venir acá a platicar y a charlar y pues hablar un poquito de este tema que es el México 68, ¿no? Bueno, inicio. La charla se llama Memoria, Historia y Política del 68 mexicano, ¿no? Estas tres dimensiones, la memorística, la histórica y la política, considero que son muy importantes para centrar nuestra atención en el fenómeno histórico México 68 y en el fenómeno historiográfico México 68. ¿Por qué hago esta distinción? Porque considero de entrada que es una cosa lo que sucedió en 68 y es otra cosa la manera en que los historiadores, especialistas, pero también quienes vivieron el acontecimiento lo han retratado. Ahora, no es necesariamente una búsqueda de la verdad, ¿no? Sino simplemente tratar de problematizar toda una serie de experiencias, de dichos, de construcciones que tienen que ver con el 68 mexicano para el siglo XX, ¿no? También deseo comentarles que parte de esta charla es una reflexión que espero los tiempos editoriales lo permitan, que será plasmada en un volumen reflexivo justamente del lugar donde laboro, en la Dirección de Estudios Históricos, sobre el 68 mexicano, en donde yo cumplo una especie de función de abogado del diablo y se van a dar cuenta un poco por qué, ¿no? En cierto sentido, esta es una reflexión en voz alta, una reflexión que para algunos significaría pararse en un paredón y que muchos especialistas disparen sin temor alguno, ¿no? Pero considero que son reflexiones, son ideas que tienen que mencionarse dentro de la historiografía mexicana, porque ciertamente algunas de las reflexiones que iré virtiendo ya se han ido avanzando un poco en la historiografía, sobre todo norteamericana. Bueno, de entrada, memoria para mí significa algo así como el cómo y qué recordamos, ¿no? Me imagino que por las clases de teoría de la historia sabrán que todo proceso de recuerdo conlleva olvidos, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos cómo es recordado el 68 mexicano, también tenemos que pensar en cómo
o en qué no se ha recordado del 68 mexicano, ¿no? En la dimensión histórica, historiográfica, ¿cómo lo estudiaron? ¿Cómo se han hecho estos acercamientos al tema? ¿Desde qué perspectivas? Y la dimensión política, que en esta última parte espero haya el tiempo para un intercambio de opiniones con ustedes, es el qué significa para la historia del siglo XX mexicano el 68. Voy a ir más o menos mezclando las dimensiones memoria e historia para que esto no sea tan largo, ¿no? Cuando estaba diseñando esta charla, de repente me di cuenta que abordarlos por separado conllevaba muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces irán más o menos apareciendo, ¿no? Bueno, este año es un año interesante en cuanto a la memoria, ¿no? En cuanto a lo que se ha recordado este año de los acontecimientos del pasado. Yo tengo en la memoria 4 efemérides, ¿no? La expropiación petrolera, que cumple 80 años, el movimiento estudiantil, que cumple 50 años, la creación o fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, que cumple 45 años, y el fraude electoral de 1988, que cumple 30 años, ¿no? ¿Por qué menciono estas 4 fechas? Porque de alguna manera es bastante significativo memorísticamente que ustedes hayan escogido el movimiento estudiantil de 1968 para conmemorarlo y que sea el motivo de estas jornadas, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque eso significa un posicionamiento memorístico poniendo énfasis en una fecha sobre otras, ¿no? Probablemente jugando contrafactualmente, probablemente si aquí en México hubiera habido un proceso exitoso de guerrilla, estaríamos celebrando los 45 años de la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Si después de 88 hubiera habido una serie de acontecimientos que hubieran orillado una democratización más rápida del sistema político mexicano, tal vez el pretexto de sus jornadas hubiera sido los 30 años de la elección del 88, ¿no? Pero no, su pretexto es el movimiento estudiantil de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, y eso tiene ciertas razones, tanto políticas como memorísticas, que tienen que ver con una toma de postura acerca de qué quiere decir el 68 mexicano en el siglo XX. Comencemos un poco preguntándonos qué se recuerda, ¿no? Ya lo verán ahora que venga, que se vaya acercando octubre. Las principales encuestadoras, Parametría y Mitofsky, suelen cada año o cada 2 años hacer ejercicios estadísticos sobre qué se recuerda o quién recuerda el 2 de octubre de 1968, ¿no? Aquí simplemente pongo dos rápidos indicadores, ¿no? 9 de cada 20 ciudadanos mayores de 18 años saben con relativa precisión lo que se recuerda en México el 2 de octubre, cifra que se ubica en el nivel de nuestras fechas cívicas y supera incluso el 5 de febrero, ¿no? Ahí, como anotación, la fecha más recordada no es una fecha política, es una conmemoración si quieren mercantil o sentimental, que es el 10 de mayo, perdón, que es el día de la Madre, que lo recuerda el 95.1% de los mexicanos. Sin embargo, el 2 de octubre se posiciona bastante bien en las fechas que se recuerdan, ¿no? Y después viene la precisión estadística, ¿no? Los que más conocen lo ocurrido el 2 de octubre son los mayores de 50 años, los que han cursado estudios universitarios y los ciudadanos de nivel socioeconómico alto, aunque en todos los grupos el conocimiento es mayor al 40%. Es decir, hay una instauración ya social de la importancia que tiene la efeméride 2 de octubre, ¿no? Ahora, tiene que llamarnos la atención, a mí me llama la atención, que este ejercicio se realice con una fecha en particular. O sea, la pregunta de las encuestadoras no es ¿usted sabe qué pasó en 1968? Sino ¿usted sabe qué pasó el 2 de octubre de 1968? ¿no? Entonces, eso nos lleva a que el 68 mexicano es
regularmente recordado por Tlatelolco y por la matanza estudiantil. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera ha sido despojada de su profundidad política o de su trasfondo sociocultural, que de alguna manera ha influido, sí, en la manera en la que los mexicanos nos percibimos y nos desarrollamos políticamente. Bueno, también esta percepción tiene mucho que ver con cómo se ha recordado el 68, ¿no? Yo afirmo que el movimiento estudiantil ha sido recordado como una especie de vía dolorosa, como una especie de vía crucis, donde desde el principio sabemos que se va a llegar al sacrificio, ¿no? Es una metáfora religiosa que a mí me parece interesante explorarlo de esa manera, porque pareciera que los estudiantes que murieron el 2 de octubre hayan sido esas vidas sacrificadas en favor de la democracia mexicana, es decir, cobran valor sus muertes, un poquito haciendo esta relación con la vía dolorosa para las religiones cristianas. La muerte de Cristo cobra valor, ¿no? O sea, no es una muerte que fue en balde, ¿no? Para la política mexicana, para la memoria mexicana, estos muertos fueron a favor de algo, no fueron muertos y ya, ¿no? Ahora, esta vía dolorosa tiene su arranque el 22 de julio con el enfrentamiento entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 y del Instituto Politécnico y los estudiantes de una preparatoria privada incorporada a la UNAM, ¿no? Entonces, en este discurso memorístico arrancamos en un acontecimiento que es una pelea de jóvenes, y entonces de repente, como había sido recordado hasta hace muy poco tiempo y gente como quien me antecedió, Ariel Rodríguez Curi, ha ayudado a que esta versión de punto de inicio con punto de final se vaya quebrando poco a poco. Pero bueno, hasta antes de la producción historiográfica de Ariel, el 68 era el arranque con la pelea estudiantil, y de repente, por una serie de condiciones que muy pocos lograban explicar, había un movimiento estudiantil ya con un pliego petitorio, con demandas políticas y con demandas democráticas, ¿no? Entonces de repente había ahí una transformación que pocos podían explicar. Hoy día, gracias a las aportaciones historiográficas, sabemos que muchos de estos líderes estudiantiles tenían un trasfondo político anterior, que habían militado la mayoría de ellos en las juventudes comunistas y que tenían ya una práctica política más o menos consolidada, si lo podemos llamar así, pero que de alguna manera, por distintas razones, se habían alejado del comunismo, pero habían continuado con su práctica política, ¿no? Pero bueno, esta vía dolorosa fue soportada o introducida por textos como Días de Guardar de Carlos Monsiváis, Los días y los años de González de Alba, y La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, ¿no? Son tres nombres canónicos que muy pocas veces se suelen cuestionar acerca de lo acontecido en 1968. Y justamente el conocimiento y masificación de estos tres autores ha provocado un fenómeno memorístico interesante, del cual espero después podamos hablar un poquito más, que tiene que ver con la importancia que ha adquirido para los sujetos el adscribirse a ser parte de esta generación de individuos, ¿no? Esta famosa idea de recalcar moralmente: yo pertenecí al movimiento estudiantil del 68, yo soy generación 68, tiene que ver con esta visión memorística del triunfo político del movimiento estudiantil del 68, ¿no? Pero, como les decía al principio, cuando vemos cómo se recuerda y qué se recuerda, invariablemente tenemos que aterrizar en el 2 de octubre, qué olvida o qué invisibiliza, ¿no?
pues algo que invisibiliza de una manera muy rápida es toda una tradición de luchas políticas universitarias, ¿no? El historiador Jaime Pensado ha conceptualizado esto como el long 60s mexicano, una larga década de los años 60 que arrancaría en 1956 con el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico y que terminaría en 1971 con el Jueves del Corpus, ¿no? Ahora, ¿qué pasó básicamente qué pasó en 1956 en el Instituto Politécnico Nacional? Pues bueno, un 23 de septiembre es ocupado por 1.800 soldados de los batallones 2, 8 y 24 durante la dirección del empresario Alejo Peralta. Básicamente esta ocupación lo que significó fue la clausura del sistema de internados del Politécnico y la creación de las becas individuales para permitir la democratización de la institución de la educación politécnica. Ahora, este acontecimiento es muy interesante porque cuando ingresa el ejército a los internados hay detenidos, hay muertos y hay desaparecidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una práctica que algunos llamarían una metodología estatal de represión que está presente desde 1956 y que está dirigida a los jóvenes. Ahora, en octubre de 1966, en Morelia, sucede algo que también se parece un poquito. El 6 de octubre el ejército ocupa la Universidad Michoacana, entonces el Colegio de San Nicolás, ¿no? Igual aquí el conflicto inicia con una marcha un 2 de octubre de 1966 con coincidencias trágicas. Cuando los estudiantes michoacanos protestan por las alzas al transporte público en la ciudad de Michoacán, ¿no? En unos cuantos días este conflicto escala al punto del enfrentamiento entre estudiantes y policía y justamente el 6 de octubre entran los militares al campus universitario y de la misma manera como sucede en 56 toman las casas de estudiantes, los internados y también hay muertos y hay desaparecidos. Una continuidad en una metodología represiva que debería llamarnos la atención, ¿no? Después, 1967, la huelga estudiantil en la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, que se extiende a todas las escuelas de agricultura y de agronomía del país. Aquí, en 67, vamos a ver actuar por primera vez, en una perspectiva política nacional, a varios líderes estudiantiles del 68, ¿no? Muchos de ellos adscritos a la Universidad de Chapingo, ¿no? ¿Por qué es importante 67? Porque en 67 las redes que se construyen para apoyar la huelga estudiantil de la Escuela Hermanos Escobar van a ser muy importantes para la consolidación del Consejo Nacional de Huelga en 1968. Igual redes que la mayoría de las construcciones, tanto memorísticas como historiográficas del 68, terminan pasando por alto, ¿no? ¿Por qué? Porque no deja de ser interesante que el discurso de esta construcción del Consejo Nacional de Huelga como sujeto histórico, de repente nos dice, ¿no? Llegó 68, se pelearon los estudiantes, les repito, no sabemos cómo, ya hay unas protestas en la calle y de repente jóvenes sin adscripción política, políticamente neutros, sin intencionalidades o pretensiones más allá de las libertades políticas, están en la calle, están protestando y construyen un monstruo de muchísimas cabezas que es el Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Pues no necesariamente es algo que surge así de la nada, ¿no? Están estas experiencias, estas interconexiones, esta creación de redes que viene de más tiempo atrás. Nada más para decirlo, la resolución de esta huelga a mí me parece que sí la podemos considerar una victoria, que es que el Estado asume la administración de la Escuela de Agronomía, ¿no?
aquí sí podemos hablar ciertamente de un triunfo estudiantil y pareciera que queda eliminado del horizonte del estudio de la discusión acerca de los movimientos estudiantiles, ¿no? También se termina a veces pasando de largo. El 17 de mayo de 1967, la toma militar de la Universidad de Sonora, luego de una protesta por la imposición como gobernador del candidato Faustino Félix Serna, ¿no? Aquí, a lo mejor el guión les parece conocido. El Partido Revolucionario Institucional abre su proceso de elección interna para el gobierno del Estado. Hay un solo candidato, ese candidato se impone. Hay otro candidato dentro de las filas del PRI que es más popular, que es más cercano a la gente, pero que es hecho a un lado en el proceso de elección. Y todas las organizaciones que apoyaban a ese otro candidato deciden salir a las calles, protestar y solicitar una no imposición de un gobernante por encima de las preferencias electorales de los demás ciudadanos, ¿no? El guión creo que a muchos nos sonará, ¿no? Eso provoca que trabajadores, campesinos comiencen a protestar, pero que la Universidad de Sonora adquiera una posición relevante en toda esta protesta, ¿no? Igual el 17 de mayo, cuando ingresa el ejército al campus universitario, hay detenidos, hay muertos y hay desaparecidos, ¿no? Nuevamente, el guión, hay un conflicto que tiene que ver con una mezcla entre demandas estudiantiles y demandas políticas. Hay una imposibilidad de las policías locales de controlar el conflicto, las autoridades locales no funcionan para controlar el conflicto y las organizaciones creadas por el propio partido de Estado para contener la protesta social tampoco funcionan. La última salida, llamar al ejército, interviene el ejército, aplican una metodología represiva y el conflicto termina de una manera abrupta. ¿Qué olvida también el 68? Esta imagen a mí me encanta, y me encanta más esta niña. Vean el gozo que tiene. A simple vista, esto es después de un encontronazo que la versión que yo llamo Vía Crucis dice que es un encontronazo entre estudiantes y granaderos, ¿no? Pero si ustedes ven todas las fotos que se tomaron durante ese enfrentamiento, encontramos más clases populares, encontramos más gente que vive alrededor del casco de Santo Tomás que estudiantes propiamente dicho. Y no es que alguno de estos no sea estudiante o que alguno de estos señores que están por aquí no tengan hijos estudiantes, pero hay esta visión concentrada en el actor estudiante del 68, invisibiliza también estas condiciones contradictorias de la modernidad de la Ciudad de México, ¿no? Todos estos grupos sociales que han quedado marginados de la modernidad, que tienen muchos resentimientos contra los organismos represivos del Estado, que tienen muchos resentimientos contra las policías y que en este pretexto accionan, y accionan de una manera fantástica. Si el casco de Santo Tomás no es ocupado al mismo tiempo que el campus universitario, en mucho tiene que ver con que toda esta gente de los alrededores fueron a apoyar a los estudiantes a defender una posición. Y vamos, ustedes creo que nunca en su conceptualización, en su visión del 68, se imaginen a un niño disfrutando de un enfrentamiento con la policía, ¿no? Esta imagen a mí me parece muy comparable con una también imagen muy interesante de hace unos cuantos años de una protesta estudiantil en Chile, donde una niña está siendo detenida y está mirando a un miembro de Carabineros directo a la cara, ¿no? En una posición muy retadora, donde la niña se nota perfectamente que no está siendo intimidada, ¿no? Pues bueno,
¿Por qué tiene que llegar el ejército? Pues porque este componente social, aliado con los estudiantes, están sobrepasando por mucho la capacidad de las fuerzas del Estado, ¿no? Obviamente, para una visión aceptada del 68 mexicano, puede ser muy fuerte aceptar en una versión, no sé si llamarlo oficial, pero quizá en una versión sí canónica, que tus fuerzas del Estado resultaron insuficientes para controlar el conflicto, ¿no? Sobre todo un Estado como el priista, que su principal atributo es el control del conflicto social, ¿no? Ya sea por la vía de la negociación, ya sea por la vía represiva, ya sea por la vía de cooptación, ¿no? Y si nosotros aplicamos estas tres ideas que les estoy mencionando al conflicto estudiantil, vamos también a encontrar tres momentos de ese estilo, ¿no? Hay un momento en donde se intenta una negociación, que falla, se intenta la cooptación, que falla, y la última salida del régimen es la represión. Regresamos otra vez a una constante de una cultura de aplicación de una metodología que podemos llamar represiva, ¿no? Que no es exclusiva, y eso me gustaría enfatizarlo, que no es exclusiva del 68 mexicano, ¿no? Viene de más atrás. Bueno, también se termina invisibilizando un poco, se pone mucho acento en esta versión canónica en cómo los medios de comunicación cercaron la información, pero la verdad es que salvo producciones historiográficas recientes, como la de Alberto del Castillo sobre el fotoperiodismo en el 68 mexicano, muy pocos autores recuperan la producción hemerográfica, ¿no? Es decir, qué estaban comunicando los periódicos en el contexto específico del 68 mexicano. Y hay elementos que para los estudiosos del periodismo son tremendamente interesantes, o sea, composiciones de portadas que tendrían que llamarnos la atención o que ameritarían una reflexión más profunda que la utilización de estas portadas como mera ilustración de los libros sobre el 68. Y, por ejemplo, en esta página, la contraposición que se encuentra en la parte de arriba, ¿no? Donde se encuentra el presidente Díaz Ordaz, ustedes podrían poner una V y una S y están viendo el conflicto puesto en la parte superior de la página, ¿no? De un lado, la noticia de que el rector Barrosierra está encabezando una protesta pacífica, y del otro lado, el dolor de Díaz Ordaz. O sea, quien compuso esa página, no sé si lo hizo a propósito, pero hoy día eso parece, está contraponiendo las dos posturas sobre el conflicto, ¿no? Está poniendo en enfrentamiento a los estudiantes, acompañados por el rector, y al presidente tremendamente apenado y dolido, ¿no? Acá también contrasta mucho el llamado a la unidad nacional en el mensaje a la nación de Díaz Ordaz con la marcha pacífica de Barrosierra, ¿no? También compuestas en una posibilidad en la que el lector que tiene enfrente este periódico puede hacer un simple movimiento para contrastar la postura de ambos sujetos. Ahora, la prensa, que hoy día creo que nadie tomaría en serio las portadas de la prensa, pero en este entonces la prensa es un periódico, bueno, sigue siendo un periódico de mucha venta, aunque no sé si sepan que el periódico deportivo, es el de mayor circulación en el país y mayor venta, pero bueno, la prensa sigue siendo uno de los periódicos más consumidos en este país. En este entonces la prensa tenía una postura de información que en la mayoría de las ocasiones trataba de contraponerse al Estado, no de una manera radical, pero sí en ciertos aspectos, ¿no? Entonces tenemos que los medios de comunicación, si bien están cercando una parte de la información, un periódico de circulación nacional está dando cuenta de los enfrentamientos, ¿no?
quizá no los está mostrando con toda la crudeza que tuvieron, pero nacionalmente sí se sabe que hay enfrentamientos bastante fuertes entre policía y estudiantes, ¿no? Y de mi lado izquierdo, su lado derecho, pues tenemos ya un momento de inflexión, ¿no? Cuando el secretario de Defensa, también por las mismas fechas, el secretario de Gobernación va a tener una toma de postura que está siendo comunicada de manera nacional por el periódico La Prensa en una posición de privilegio, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si nosotros ampliamos la visión del conflicto más allá del 2 de octubre, si tomamos esta versión Vía Crucis del 22 de julio al 2 de octubre, meses después con la disolución del Consejo Nacional de Huelga, podemos problematizar de una mejor manera qué pasó en el 68 mexicano. Pero si además incluimos esta visión que la historiografía norteamericana está tratando de empujar acerca de ver este proceso de una manera de mediana duración, que es 56-71, tenemos una visión todavía más problemática del siglo XX mexicano. Pero si ampliamos también esta visión ya más de largo plazo, nos vamos a dar cuenta, y eso me parece muy interesante, que el 68 mexicano tendríamos que cuestionarnos bastante qué tuvo esa fecha que no tuvieron las otras. Pero bueno, continúo con esto de los periódicos, ¿no? Aquí nuevamente el mensaje está ya planteado: mantendremos el orden, ¿no? Defenderé a México y arrostro las consecuencias. Otra vez, no hay que descartar esta comunicación que tiene el presidente, el secretario de Defensa y el secretario de Gobernación. Son de alguna manera amenazas o planteamientos que están esperando que sean respondidos por los estudiantes con una baja en la radicalidad. Pero también esta visión canónica del 68 de repente elimina cómo todos estos procesos comunicativos de las autoridades influyeron o no en la sociedad, ¿no? Lamentablemente no pude estar en la charla del doctor Ariel Rodríguez Curi, pero esto es lo que él ha llamado el momento conservador del 68 mexicano, ¿no? Ese momento en que esta comunicación autoritaria es asumida socialmente y es soportada por una fracción muy importante de la sociedad mexicana. Y todos estos son elementos que nos ayudan a llegar a ese punto, ¿no? Otra portada de La Prensa. Esta es de una construcción que a mí me encanta, ¿no? En la parte de abajo tenemos al presidente Díaz Ordaz reunido con unos niños, ¿no? Que asisten a un colegio que muy probablemente sea un colegio particular. Están unidos. Este es el México que el presidente Ordaz quiere, ¿no? Un México donde los estudiantes estén de su lado. Y arriba nos están comunicando que los huelguistas se están dividiendo, ¿no? Entonces, ustedes como lectores tienen dos posibilidades: ponerse del lado de los huelguistas que se están dividiendo, o estar del lado de la unidad, ¿no? donde están los estudiantes buenos, ¿no? Donde están esta dicotomía, esta estrategia comunicacional dicotómica también tiene muchas reiteraciones. La más reciente fue cuando surgen todos estos conflictos de las normales rurales en Guerrero y el de los estudiantes politécnicos que marchan a Gobernación. Cuando Osorio Chong sale en Gobernación, aplaude que los politécnicos marchen de manera civilizada y acudan a hablar con una autoridad. Y por lo tanto está castigando a los estudiantes de Guerrero, cuya estrategia política es la confrontación directa con las fuerzas del Estado, ¿no? Otra estrategia política, comunicacional, que podemos ir mostrando, se podrían mostrar muchas reiteraciones. La otra que podríamos tener es la huelga del 99, ¿no? Donde también se construyó a estos
esta dicotomía entre los paristas buenos y los paristas malos, ¿no? Los buenos son los que al poco tiempo se arrepintieron y protestan para la apertura de las instalaciones, y los otros son los ultras, ¿no? Y otra cosa también lindísima, ¿no? Que refuerza lo que la portada de la prensa. La caricatura de este lado, tenemos a un niño de primaria regañando a un politécnico y a un universitario por no ir a la escuela. Ahora, si se dan cuenta, los niños de la primaria están entrando a un edificio que dice Palacio Nacional. Esos son los mexicanos, ¿no? Los que están afuera están atentando contra, ¿no? Y esta otra, ¿no? Que es más un castigo económico, donde también tenemos a un bueno, el título es bastante simpático, Solución Matemática. Y bueno, si entre Poli y UNAM nos cuestan 960 millones al año, dividiendo entre 12 gastamos mensualmente 80 millones. Entonces, ¿qué se te ocurre para resolver el problema de 2 meses de holganza? Quitarles 160 millones, ¿no? ¿Qué es esto? Otro discurso comunicacional que es bastante reiterativo también. Ante la trabazón en los conflictos estudiantiles, la primera amenaza siempre es al presupuesto de las universidades, ¿no? Y también, otra vez, tenemos este niñito como México, y a este hombre matemático, científico, con una postura, bueno, según yo iba a hablar sin tener ninguna referencia a los Simpson, pero se acuerdan del señor Burns cuando junta sus manos y dice excelente, justo, ¿no? Una posición bastante oscura y maquiavélica, ¿no? Y ya voy a la última parte que espero pueda servir un poco para intercambiar, no sé cómo esté de tiempo, pero que ojalá sirva para intercambiar para intercambiar opiniones, para intercambiar ideas, ¿no? ¿Qué significa el 68 mexicano en el siglo XX mexicano, ¿no? ¿Significa una ruptura? ¿Es de verdad el 68 mexicano una ruptura? ¿De verdad México es uno antes y uno después del 68? ¿Es quizá la consolidación del pacto autoritario? Es decir, el que la sociedad en su conjunto haya mostrado cierta inmovilidad. Los meses posteriores al 68 significan que aceptaron el pacto, que aceptaron la irrupción agresiva del Estado mexicano y que prefirieron esa democracia social autoritaria a una democracia política real. Es el 68 el parteaguas de la transición democrática, es decir, es más importante el 68 que el proceso de violencia política de los años 70, es más importante que la construcción de los partidos de oposición en los años 80. ¿Qué tiene el 68 que no tuvieron otros episodios de represión política para que lo pongamos en la palestra de la historia política mexicana, ¿no? Fue la exposición mundial por los Juegos Olímpicos, fue el que un número importante de militantes plasmaron esta experiencia y por tanto nosotros asumimos esta postura por respeto a una generación que nos parece que luchó por la transformación democrática. Es decir, el 68 mexicano, no hay duda, provocó en los sujetos algo, ¿no? Algunos de ellos, el 3 de octubre, tomaron la decisión de que la lucha política pacífica no era el camino, ¿no? Algunos la van a tomar años después, ¿no? Pero otros la tomaron en el 68. Algunos otros decidieron que ante la respuesta violenta la estrategia era cambiar a las instituciones desde adentro, ¿no? Y por lo tanto a los pocos años se integran a las juventudes del Partido Revolucionario Institucional y hacen carrera política, ¿no? Algunos otros, como el caso de un par de
directores del CUEC, a los pocos años deciden suicidarse. ¿Por qué? Porque su horizonte se perdió, porque el 68 acabó con su posibilidad de utopía, su posibilidad de imaginar una transformación política, ¿no? Es decir, la muerte de sus compañeros el 2 de octubre significó no nada más una muerte política, sino una muerte anímica, una muerte de un horizonte, ¿no? Hacen falta también muchos trabajos a nivel regional, o que los que estamos desde acá nos acerquemos a los trabajos a nivel regional para ver cómo impactó el 68 en las regiones, porque recordemos que el fenómeno de la violencia armada tiene un primer episodio de rompimiento radical en 1965 con el asalto al cuartel Madero. Recordemos que en Guerrero la guerrilla es anterior al 68. Entonces, ¿cómo funcionó el 68 en las regiones, ¿no? En Nuevo León hay muchos trabajos sobre cómo impactó a los jóvenes y cómo estos jóvenes fueron decantando hacia la violencia política, ¿no? Se están haciendo muchos trabajos también sobre Chihuahua, pero todavía nos hace falta abrirnos a mirar cómo las regiones asumieron 68 para ver si después de esta observación amplia llegamos a la conclusión de lo que quiere decir el 68 mexicano, ¿no? Insisto, que significó algo, lo significó, ¿no? Eso nos tiene aquí hoy hablando del 68 mexicano, ¿no? En los meses después, muchos estudiantes que vivían en otros estados de la República regresan a sus hogares y construyen movimientos políticos también, ¿no? Se van algunos a apoyar movimientos campesinos, otros se van a apoyar movimientos obreros. Pero quizá en la interpretación, y esto simplemente es como una provocación, ¿no? Quizá en la interpretación hemos asumido que el impacto es sistémico, cuando quizá el impacto es subjetivo, ¿no? Y ese impacto subjetivo empujó a una transformación sistémica de mucho más largo aliento, ¿no? Sin embargo, y esto hay que tenerlo también muy claro, no debe de dejar llamarnos la atención, que es justamente entre 2000 y 2006, en el gobierno del Partido Acción Nacional, cuando el 68 mexicano es recuperado por el Partido Acción Nacional como el parteaguas de esa transición democrática, justificando todo el discurso del cambio foxista, ¿no? Y entonces sí, ya podemos grabar en letras doradas el 68 mexicano, ya podemos empezar a hablar de qué hizo el gobierno autoritario del PRI, ya podemos, pues en ese momento se puede destapar un poquito lo que sucedió. Sin embargo, los límites del sistema político mexicano demostraron en pocos años y demuestran constantemente que apenas se levanta un poquito la cloaca y es tan fuerte lo que hay abajo que alguien pasa corriendo y la pisa para que no podamos ver más abajo o no se escapen más fantasmas de esa cloaca mexicana, ¿no? Pero bueno, esto yo lo planteo más como una pregunta que como una certeza, ¿no? Yo me he encontrado respuestas de gente que vivió el 68, de gente que trabaja el 68, muy tajantes acerca del significado que tiene el 68 mexicano, ¿no? Sin embargo, creo que como reflexión memorística, como reflexión historiográfica y como reflexión política, deberíamos de preguntarnos esto, ¿no? Piensen simplemente, surge un movimiento estudiantil en cualquier momento y su primer punto de comparación va a ser el 68. Y de alguna manera el 68 mexicano nos demostró los límites de la protesta social, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde ustedes ya no pueden llegar. Es quizá la visibilización más clara, la que estuvo ante los ojos de todos, la que no se ocultó porque sucedió en el estado de Sonora, porque sucedió
en la Universidad Benito Juárez allá en Oaxaca, porque sucedió en una normal rural en Guerrero, ¿no? Sin embargo, creo yo, no hay duda que todos y cada uno de estos fenómenos, de estos acontecimientos, están conectados por una actitud histórica de un Estado mexicano que de manera consciente y de manera reiterativa recurre a esta metodología para el control político de los movimientos sociales estudiantiles. Gracias. Por su participación en las jornadas académicas de historia. Una vez más, se abre una ronda de preguntas por si el público quiere comentar algo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario a la ponencia? Les agradezco la tolerancia, ¿sí? Y particularmente a los organizadores, porque veo que sí los he alterado un poquito, pero quiero decir y aprovechar acerca de la exposición que hizo ahorita César, y va a coincidir conmigo, estoy seguro, de que todo tiene su fondo en 68, ¿sí? Y a mí en lo particular me interesó venir a este seminario porque es el primero con más o menos peso y centrado en el tema, ¿sí? Que se hace ahorita en la ciudad y en el país. Todo se concentra en este país, en esta ciudad. Pero a mí, ¿por qué me preocupó o me interesó en particular? Porque es en esta institución donde se generó el movimiento 132 hace 6 años, que todavía no hay estudios consistentes. Ya he visto recién en un congreso de movimientos sociales varios estudios, pero bastante en la periferia. Y ya el doctor Ilam me dijo que me van a invitar al seminario van a organizar el asunto sobre 132, entonces los voy a ver nuevamente, ¿sí? Pero es muy importante porque esta alma mater de ustedes, ¿sí? Hizo un peso social trascendental hace 6 años que todavía va a tener respuesta en las elecciones del próximo 1 de julio, ¿sí? Y me llamó la atención porque lo que César puso una fecha, aunque no nos habló de cuál es la relación entre el 88 y el 68, ¿sí? O sea, trabajo histórico hay a pasto. Este país requiere trabajo, ¿sí? Pero se los voy a sintetizar y les decía yo que va a coincidir César conmigo. Resulta que en el 68 todo se produce en las universidades públicas, ¿sí? Y hay que ver cuál es el contexto histórico, social, económico, político, cultural que eso lo provoca, ¿sí? Pero da la casualidad que en 2012 esa rebelión se traslada a las universidades privadas. No es poca cosa el reto que tienen, ¿sí? Yo alguna vez quisiera hacer un trabajo, particularmente sobre el 78 y 132, pero o sea, este país cambia y el problema es que de pronto parece ser que no tiene nexo ningún momento, ¿sí? Pero ustedes, o sea, veo por la edad que deben tener, quizás la mayoría no vivió el movimiento de hace 6 años, pero esta institución dirigió a distancia un proceso trascendental en la vida de este país, ¿no? Y entonces, bueno, dirán, ¿a qué viene este grillo? Sí, efectivamente, mi problema es que fui grillo muchos años y ya estudié muy tarde, entonces pulir mi discurso me cuesta, pero sin embargo les agradezco su tolerancia y nos vemos en el siguiente. Gracias. Una pregunta, César. Sí, ahora viendo estas imágenes que nos presentas, si alguna vez has reflexionado o si es posible abrir una agenda de investigación en torno a las representaciones de la niñez en las fuentes documentales que tenemos del 68, y pienso en las caricaturas, pienso en la fotografía del niño, pienso en la fotografía de la prensa con la escuela, una reflexión muy particular tuya a raíz de tu acercamiento a las fuentes en torno puntualmente a la representación de la niñez en el 68 mexicano. Te escuché decir cómo el 68 nos marca
como país, en su momento, jóvenes, adultos jóvenes y los que vivimos el 68, como un límite hasta dónde podemos llegar. En el 68 se pudo llegar hasta donde se llegó, con las consecuencias tristes, y tú haces una analogía del Vía Crucis o de la etapa trágica, que en realidad así fue. O sea, fue muchas muertes, muchas pérdidas, muchísima violencia, que por supuesto marca el alma y marca las pérdidas, sobre todo de las familias y de los amigos y de los maestros que perdimos en ese momento. El movimiento que se inició aquí en la universidad, a mis ojos, sin mucha investigación y mucho estudio, no trascendió más allá. O sea, ¿hasta dónde llega la marca para detenernos, anclarnos, inmovilizarnos ante la injusticia, ante la falta de democracia, ante la falta de respeto a nuestra voluntad democrática, ante la indignidad, que si no lo vivimos nosotros, lo vemos ya no en otro estado o en otra zona de la ciudad, sino el vecino, el amigo, el compañero? ¿Hasta dónde ha llegado esa marca tan profundamente que no nos permite levantar la voz y levantar el puño como en la foto que nos pusiste? No fuiste tú, fue tu compañero anterior, perdón. La foto del 68 en la Olimpiada. ¿Por qué quedarnos callados? ¿Por qué quedarnos sentados? ¿Por qué seguir leyendo el libro y no iniciar o continuar o apoyar con lo que podamos a los que están al frente y a los que quieren hacer cambios de raíz, cambios profundos, o a lo mejor cambios sencillos? Pero ¿por qué hermanarnos con esa respuesta que hubo en el 68 de las cartas simpatizantes ante la violencia y la agresión? Gracias. Pues nada más un comentario. Yo tengo una compañera en Puebla que ella está estudiando el movimiento estudiantil del 73, la reforma del movimiento estudiantil en Puebla, como continuación de ese 68, ¿no? Y bueno, es muy interesante lo que está planteando ella, porque es la negociación del Partido Comunista con Echeverría, y es una alianza. O sea, el Partido Comunista llega al poder a Puebla por haber dialogado con los presidentes, y entonces creo que ahora que salga la tesis, pues se las comparto, porque tiene razón César, ¿no? Creo que es memorísticamente Tlatelolco eclipsó otros acontecimientos de 68, y bueno, es nada más este comentario de también Puebla fue un espacio en donde hubo también mucha represión, ¿no? Pero también desmiente este imaginario un poco más puro por parte de los estudiantes, ¿no? El Partido Comunista negociando con Echeverría y anulando a los estudiantes de derecha, ¿no? Nada más eso. La representación de la niñez, yo diría que está en dos dimensiones. La primera es el niño como observador de la ciudad. Muchas de las, estaba viendo si traía en la presentación alguna otra donde se vieran niños, pero no. Pero sí hay más fotos donde se ven muchos niños, siempre como espectadores de los acontecimientos. Y eso habla, yo creo que habla, de la libertad del niño que tiene movilidad en la ciudad. O sea, son niños que los vemos sin un adulto, ¿no? O sea, rodeados de adultos sí, pero que no necesariamente uno puede ver en la fotografía, seguramente él es hijo de tal, ¿no? Eso a mí me ha parecido un rasgo bastante interesante en lo que algún día, si el tiempo me da, sería una historia de los mirones en los acontecimientos políticos mexicanos. Ustedes agarren cualquier acontecimiento político importante en el que hay fotos y está repleto de mirones. Por eso esta fotografía, desde la óptica de analizar al mirón en la Ciudad de México, en los acontecimientos políticos, es muy interesante porque hay varias dimensiones de la acción aquí. Está el enfrentamiento efectivo entre estudiantes y ejército, pero por ejemplo tenemos a este señor que muy probablemente sea del servicio de limpia del Distrito Federal,
como si estuviera completamente en otro lugar, ¿no? Y tenemos a todo el montón de gente vestida, que muy probablemente sean burócratas, viendo la acción, ¿no? No es como hoy día cuando hay enfrentamientos entre la policía, en el que la acción represiva queda aislada de la gente que está mirando, aunque todavía hay mirones, ¿no? Bueno, ese es el niño como observador del acontecimiento de la ciudad. Y eso no nada más para las cuestiones políticas. Por ejemplo, en esta serie de fotografías de nota roja que se exhibieron alguna vez en una estación del metro, ahorita se me olvida el fotógrafo, también en la mayoría de escenas de crimen, choques, hay niños, ¿no? Entonces, bueno, a nivel imagen están presentes en toda la ciudad todo el tiempo. Y la segunda dimensión es ya la simbólica como construcción ideal del que esperamos que sea este hombre nuevo de la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, siempre se contrapone en caricaturas, en estas portadas de periódicos, a estudiantes niños, primaria, secundaria, que están al lado del presidente, contra los estudiantes universitarios que están en contra del presidente. Es como tratar de comunicar una reiteración de algo que hace rato en el seminario de Pancho yo decía, ¿no? El estudiante bueno, el estudiante malo, el que es malagradecido, que es el universitario, por renegar de el gobierno o la situación que lo creó. Y los que todavía están en esta posición infantilizada, ¿no? También la foto del niñito con la playera México, a mí me encanta, porque otra de las interpretaciones que a mí me sugiere es esta visión del país o de la sociedad mexicana justamente como un niño, ¿no? Como un niño que tiene que aceptar, que tiene que apechugar ante un Estado o ante una clase gobernante que sabe lo que hace, que sabe lo que quiere, ¿no? Es como una continuidad de esta visión porfiriana de el día que estén preparados para la democracia, habrá democracia, mientras tanto, no. Y eso a mí, en la reflexión que puede volar y volar y volar, regularmente me lleva a pensar en la historia del concepto de democracia de la época, ¿no? No la democracia como la acción procedimental de un voto libre y transparente, sino como la democracia entendida como esa ampliación de derechos que no necesariamente está relacionada con que un sistema sea elegido de manera libre, ¿no? Entonces yo diría que van por esos lados, ¿no? El niño en las fotos de Grescas, que está libre, que está participando, que está por ahí libre en la ciudad, y la otra en la caricatura como una representación simbólica de lo que el Estado quisiera que fueran los universitarios, ¿no? Niños educados que no le responden al adulto, ¿no? Sino al contrario, que están bien educados, porque nosotros tenemos una Secretaría de Educación Pública que los educa, porque nosotros les damos educación gratuita, porque pueden llegar a la universidad, porque existe el ascenso social y por toda una serie de condiciones del sistema político mexicano de aquel entonces, donde mandaba la comunicación de que si tú te portas bien, llegarás, ¿no? Podrás atravesar la capilaridad social, ¿no? Y luego, bueno, la otra cuestión, bueno, comenzaré diciendo que creo yo que esta visión en el sentido del Vía Crucis termina también invisibilizando la represión política, la acción violenta del Estado. ¿Por qué creo que la termina invisibilizando? Porque está concentrada en... Si fuera politólogo y supiera cómo hacerlo, sería me llamaría mucho la atención hacer como una especie de gráfica de sentimientos del 68, de euforias del 68, ¿no? Como imaginar salir a preguntarle a la gente qué espera del 68, ¿no? Entonces encontraríamos el ascenso de un pico bastante grande cuando el rector apoya a los estudiantes, porque el rector también, pensemos, es un adulto. Eso conecta con los padres de los estudiantes y eso permite
que haya una percepción de que las cosas van a salir bien. Eso genera optimismo, ¿no? Y por el otro lado tenemos un punto de inflexión con la toma de Ciudad Universitaria que es ya hacia abajo, ¿no? Pero cuando lo tomamos así no alcanzamos o se nos tapa cómo está operando la lógica del Estado mexicano para tratar de contener el conflicto. Nos concentramos tanto en ver si los estudiantes, cómo están funcionando el movimiento estudiantil, que inhibimos que el Estado quiere eliminar ese movimiento estudiantil, ¿no? Y por lo tanto, los individuos que pierden la vida terminan convirtiéndose en meros fantasmas que además tampoco están contabilizados. Seguimos sin saber cuánta gente murió en la Plaza de las Tres Culturas. Sigue sin haber culpables de esa acción represiva, y todavía peor, todavía hay muchas interpretaciones de qué pasó en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Y eso lo termino conectando ya para cerrar, ¿no? con la actualidad. Creo que también esta, no sé si llamarlo así, mistificación del 68 mexicano se ha convertido en una piedrota estilo Pípila para los estudiantes politizados en México, ¿no? Es una carga moral muy grande, ¿no? Tenemos que estar a la altura de aquellos que provocaron la transformación política del país, y entonces eso puede tener como consecuencia cierta inmovilidad, pero también como consecuencia el aceleramiento en la radicalidad, ¿no? O sea, si quiero estar a la altura, tengo que ir más allá que ellos. Pero como no puedo estar a la altura, mejor busco otra manera de expresar mi disenso. Y creo, con esto termino, que va a haber una reiteración de movimientos estudiantiles. ¿Por qué? Porque creo yo que es un momento de la vida donde la crítica es la cosa de todos los días, ¿no? O sea, uno no puede dejar de escuchar, o sea, uno ve regímenes que se reconocen de izquierda y tienen movimientos estudiantiles, ¿no? De protesta radical, ¿no? Salen a las calles, etc. Uno ve sistemas autoritarios que podría calificar de derecha y también tienen movimientos estudiantiles, ¿no? Ahora, ¿qué tanto los participantes de ello están conscientes de la manera en que se insertan en el proceso histórico de su país? Es otra cosa. Pero si tuvieran la oportunidad, creo yo, y a lo mejor es sentir que los historiadores somos demasiado buenos para generar conciencia. En el momento en que muchos de los movimientos tomaran conciencia del lugar que ocupan, muy probablemente podrían quitarse pesos y muy probablemente pudieran tener acciones mucho más eficaces, ¿no? Ya sea simbólicas, ya sea reales, ¿no? Gracias. Gracias.